En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, todo un poquito más asustado, por cierto, con las nuevas cifras. A nadie nos llegan indiferentes. Hoy día se bate el récord diario de fallecidos, con 22 fallecidos. Está dentro de lo esperado, que íbamos a tener un pic, pero bueno, cuando llega, igual uno se preocupa. Saludamos a Magdalena Mervilá, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, Checho. ¿Preparándote para esta larga cuarentena? Bueno, sí, pero la verdad es que desde marzo y mucho antes que decretaran cuarentena, nosotros en mi casa ya nos guardamos y hemos salido prácticamente nada, muy poco. Sí. Por lo tanto, a nosotros no nos genera mayor cambio. Lo que pasa es que yo creo que muchos esperan que sea la autoridad el que decrete que hay que quedarse en la casa. A mí me parecía que era evidente que había que quedarse en la casa desde hace mucho, desde marzo, de hecho. Bueno, hoy día tenemos una agradable sorpresa porque vamos a ver si nuestras altas autoridades se quedan o no se quedan en la casa. Estamos en línea con la primera dama Cecilia Morel, a quien le agradecemos estos minutos para poder conversar con ella. ¿Cómo estás, Cecilia? Un gusto grande de saludarte. Hola, Checho. Hola, Magdalena. Muchas gracias por darme la posibilidad de tener este contacto. Oiga, y felicitarlos, que son el programa más escuchado en todo Chile. Así parece que fue. Bueno, gracias. Tenemos un canal para poder explicar todas las medidas que estamos tomando, especialmente con los adultos mayores. Así es. Antes de entrar a eso, Cecilia, me gustaría ver un poquito, hacerte un par de preguntas más de la cosa humana. El presidente tiene relación con mucha gente todos los días. Cuando llega a la casa, ¿qué? ¿Lo meten a la ducha? Porque uno quiere saber también cómo se cuidan ustedes. ¿Ah? A ver, nosotros en La Moneda se han establecido el protocolo muy estricto. Ya, por ejemplo, en el sector B no se pueden entrar más que personas que han pasado por especie de cordones sanitarios. También en mi gabinete, luego al gabinete de él le han hecho el test de PCR. Son todas las medidas que tendríamos que usar todos los chilenos: mascarilla, guantes, alcohol gel, la distancia social, etcétera. Y Sebastián también cada cierto tiempo le hacen el test del PCR, que es muy importante contar que esta semana en esta familia salimos negativos, algo que por lo menos por un tiempo nos da tranquilidad. Hay que seguirlo controlando porque sabemos lo contagioso que este virus, y a veces uno está con personas asintomáticas que ni ellas mismas lo saben, y por lo tanto es lo que estamos viendo en todo el mundo, ya este aumento exponencial. Especialmente en Chile en este momento estamos llegando a los puntos más altos, que no sabemos cuándo va a terminar esta subida tan fuerte, y por eso que cada vez son mayores las medidas de restricción, como las cuarentenas, todas las instrucciones de controles sanitarios, no salir de las ciudades, etcétera. Cecilia, ¿tú estás yendo a La Moneda o te estás quedando en el hogar? Mira, yo estoy en la casa el 99% del tiempo. He ido a La Moneda, te diría, estos 2 meses, 3, 4 veces, y por lo tanto ahora ya totalmente en la casa, en este periodo de mayor contagio, ya finalmente siempre en la casa. Oye, vamos a hablar de las fundaciones y cómo se están manejando, pero un par de preguntas más de interés de la gente, de saber cómo está el presidente en su fuero íntimo con esta pandemia. Efectivamente pasó un momento muy difícil donde había un sector importante de la oposición que prácticamente querían votarlo a toda costa. Sin embargo, cuando él tiene que asumir un liderazgo como él sabe hacerlo, porque es un gran gestor, ya disminuye un poco siguen habiendo algunos que ahí que tratan permanentemente de causar
causarle un problema al gobierno. Sin embargo, en el plano íntimo, él, ¿cómo está viendo esta pandemia? ¿Qué comenta al interior, en la intimidad? ¿Cree que se va a salir de esto? ¿Lo ve muy complicado? En general, me quiero meter en la discusión de la pareja familiar. Casi meter en la cama de nosotros. Claro, si esas son las cosas sabrosas. Bueno, Sebastián amanece, ustedes lo conocen, es un hombre con una energía, con una capacidad de trabajo, con un compromiso, una dedicación 100% al servicio público, y en este caso, como presidente de la República, estar con más energía, con más fuerza, está trabajando, y ya siempre trabajaba mucho, con un nivel hoy día de exigencia mayor, y también, obviamente, muy, como él dice, no solo preocupado, sino que ocupado en ir tratando de contener este contagio. Sabemos que el contagio va a ser hasta aproximadamente, eso dicen, pero nunca se sabe, alrededor del 70-80% de la población, pero en el tiempo. Yo no quiero asustar a la gente que hoy día vamos a estar todos contagiados, porque también esa es una forma de irnos haciendo como autovacuna, por así decirlo. O sea, una vez que estemos todos contagiados, aunque se sabe que hay algunos rebrotes, por lo menos vamos creando inmunidad para combatir con este virus. Y el problema es que no seamos todos al mismo tiempo. Y por eso hoy día estamos en un momento crítico, porque el estar muchas personas al mismo tiempo implica una exigencia al servicio de salud, a la red de salud de todo Chile muy, muy alto. Veíamos que hay 360.000 funcionarios de la salud que están trabajando a presión, con tensión, también con temor, pero paradójicamente con una entrega, con una dedicación, con una vocación que pocas veces se ha visto. Tú sabes que yo tengo una hija médico, infectóloga, y me dice que además de que indudablemente hay personas en el hospital que están más estresadas, también están con una unidad, con una colaboración entre ellos, haciendo todo tipo de, como se dice, protocolos para protegerse, ya, y cómo reaccionar en caso de que lleguen las personas con coronavirus. Como ella trabaja con niños, son menos casos, pero igual hay casos, y además que esos casos contagian o son potenciales contagiadores de otras personas. Cecilia, estamos conversando con Cecilia Morel, la primera dama, conocido por todo el mundo. No tengo que presentarla, lo que pasa es que en radio hay que estar recordando el nombre. Te quiero llevar a tu tema, Cecilia, el tema de los adultos mayores, que tú ahí manejas varias fundaciones en ayuda de ellos, porque sin lugar a dudas esta va a ser una de las crisis más grandes que ha vivido la historia de Chile, desde todo punto de vista. O sea, el foco está puesto en lo sanitario. Yo personalmente creo que el foco social puede incluso ser peor que lo sanitario, porque el hambre no se cura con ventiladores artificiales. Y si efectivamente tenemos que estar confinados y no hay trabajo, yo creo que la crisis social que vamos a tener puede ser aún mayor. Estoy pesimista en ese sentido, pero claro, hay un sector de la población que es el más protegido, que son los adultos mayores, y ahí tú tienes un quehacer muy importante, y me gustaría saber en qué están con las políticas que están haciendo para los adultos mayores. Magdalena, cuando quieras preguntar también puedes hacerlo, pero esta es una conversación, no una entrevista. Cecilia. Es bueno para hablar, Magdalena, así que tenés que meter con fuerza. Sí, obvio. Oye, siempre me tira palo la Cecilia, no importa. Parte diciendo el programa Mayor Sintonía, que sea, algo sirve entonces que yo hable tanto, ya. Es un piropo, una alabanza, una felicitación. Ya, no, sí, en buena onda. Magdalena, ¿tú quieres preguntarle algo puntualmente a Cecilia? Después la dejamos hablar. ¿Cómo estás, Cecilia? Ahora sí te saludo como corresponde.
La verdad es que yo me ha tocado trabajar con Cecilia C. en algunas otras fundaciones que no tienen que ver con los adultos mayores, pero sí hemos hecho cosas con el tema de las orquestas juveniles y cosas relacionadas con la cultura, que más bien son el mundo donde yo me manejo, y sé perfectamente lo esmerados y lo dedicados que son Cecilia y todo su equipo. Y sí, me encantaría saber cómo se está trabajando el tema de las fundaciones relacionadas con los adultos mayores, porque efectivamente una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo el virus y el nivel de contagio, sí, pero también me preocupa el paralizar la economía y el tema de que la gente se termine muriendo de hambre, literalmente, porque ya el frenazo que se pega en este minuto de tenernos 2 semanas, inmediatamente mostró los índices económicos, y tuve una larga conversación, he tenido hartas conversaciones con varios economistas, y muchos proyectan que lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional es bastante conservador y creen que la caída puede ser mucho mayor. Entonces, un poco cómo es el trabajo en ese aspecto, no solo en el sanitario, con respecto a los adultos mayores y a las fundaciones en particular que tú diriges. A ver, vamos primero con los adultos mayores. El CENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, al igual que el gobierno, se preparó con mucha anticipación. ¿Y qué hicimos? Lo primero, bueno, se puso en cuarentena, que en los hogares no puede entrar ningún familiar, ninguna visita, exclusivamente del personal que trabaja en los hogares. Luego se pusieron cordones sanitarios en torno a los hogares. ¿Qué nos preocupamos nosotros? Fuera de enseñar, de prepararnos de cómo reaccionar el personal frente a un caso de contagio, que es muy importante el saber cómo tratar los contagios, cómo separarlos. Tuvimos una necesidad enorme de insumos, de equipamiento para protección del personal, en cual la CPC nos donó una cifra muy importante, alrededor de 5.000 millones, y también el gobierno, como ustedes han visto, ha tenido no solo que restringir en algunos ministerios para aumentar el presupuesto en otros, por supuesto en salud, pero también en adultos mayores, en el tema de las cárceles, en los lugares de hacinamiento, que son los que tienen más riesgo. Entonces, gracias a esa parte, ha sido que también recibimos una donación de 8.000 millones. Y con eso hemos podido equipar al personal, que al principio, acuérdense que había falta de stock, que había una verdadera pelea entre los países, como la Guerra Aguirre, que tomaba más insumos, pero ya hemos podido ir superando el tema de los insumos, y hemos tenido guantes, mascarillas, cubre calzado, antiparras, pecheras, etcétera. Pero además de eso, algo muy importante para los hogares es tener lugares a donde poder trasladar. Si entra el contagio a un hogar, tenemos que separarlo en 2. Y eso significa también un gasto no en arriendo, porque generalmente han sido congregaciones, chozas, jesuitas, Hogar de Cristo, etcétera, que tienen que tener también ciertas condiciones de estar cerca del lugar de locomoción para las personas que trabajan, los cuidadores, etcétera, que tienen que estar cerca de zonas donde hay hospital, pero sobre todo al interior tienen que tener piezas individuales, condiciones de los baños, etcétera. Y eso hemos conseguido bastante ayuda en este momento. Tenemos para 1.400 personas poderlas trasladar de adultos mayores, y queremos llegar a una capacidad de ojalá 4.000, por decir, camas para trasladar a estas personas mayores en caso de necesidad. Pero lo primero que hicimos, perdón si interrumpo, fue aumentar significativamente el personal que contesta el Fono Mayor, que es el 800-400-035. Y eso le pido que cada vez que puedan hablar de los adultos mayores, les den ese fono. Hemos tenido muchos llamados. Repitamos el fono, repitamos. 800-400-035. 800-400-035. Es bueno que los que están a cargo, que estén ahí con adultos mayores, que anoten el teléfono, porque ahí pueden obtener toda la información, ¿no es cierto? Así es, pero además de la información,
estamos haciéndolo eso para las personas que están en la casa, porque así como nos preocupan los hogares, porque sabemos el alto riesgo de que ahí el contagio aumente más exponencialmente, tenemos un grupo muy grande y que ahora aumentó de 75 años en vez de 80 años que tienen que estar en cuarentena total. Como se cerraron los centros días donde ellos iban a hacer distintos talleres, etcétera, mucho el tema de la sociabilidad, de la contención emocional, para ellos eso se eliminó, se cerraron los clubes de adultos mayores, entonces todos los lugares de pertenencia, de donde realizar actividades, de mantenerse activos, para ellos fueron cerrados y están confinados en sus hogares. Y esa gente, esas personas nos importan muchísimo porque están también con graves problemas de salud mental, además de otros prácticos, de trámites, etcétera. Entonces, para eso el Fono Mayor se ha dedicado mucho a la contención emocional y a escucharlos, a recibir sus dudas, a contestar sus preguntas, etcétera. Y cuando en el Fono Mayor los profesionales del Senama contestan, que además yo aprovecho a agradecer al Senama, a su director Octavio Vergara y a todos los que allí trabajan, porque también están exigidos, así como el personal de salud, ellos si ven un problema mayor de salud mental, lo derivan a una fundación que se llama Míranos, que nos ayuda para tratar los problemas de salud mental. Si esa la persona, el profesional de salud mental, ve otro problema, lo deriva a donde corresponde, que puede ser CESFAM, la municipalidad, etcétera. Entonces, es una cadena que yo creo que aquí hay alianza pública-privada y que también el trabajo colaborativo y coordinado, porque no es solo colaborativo, tenemos que coordinarnos por esta cadena de ayuda, es fundamental para enfrentar esta pandemia. Y eso no es solo con los adultos mayores, yo creo que es fundamental con toda la sociedad para resolver los problemas, no para resolver, para enfrentar. Y como le digo, quiero repetir algo que a partir del viernes, antes estaban en cuarentena total las personas mayores de 80, a partir del viernes a las 10 de la noche también van a entrar en cuarentena los mayores de 75, porque han sido los grupos de mayor vulnerabilidad. Y ese grupo, como le digo, que está en sus hogares, nos importa mucho y por eso también se crearon otros programas. Hay un programa de voluntarios para ayudar a las personas mayores que está en convenio el Senama con el INJUV, que se llama Yo Te Ayudo, que es también lleno de protocolos y criterios en que se inscriben la persona que quiere ayudar, y por otro lado, a través del Fono Mayor, también las personas que requieren ayuda en cosas prácticas, compra de remedios, trámites, etcétera. Y esos son voluntarios, pero tienen que cumplir requisitos. O sea, no cualquier persona, porque también tenemos que tener cuidado quién ayuda a quién y además cómo ayudar. Y Cecilia. El programa, sí, cuénteme. Sí, veo que tienes mucho que comunicarnos, así que te vamos a invitar más seguido, pero te quiero llevar a otro plano. Saludamos a Sergio Vitar, que también que se acaba de incorporar a la conversación. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Hola, Sergio, qué gusto. Estás sin micrófono, Sergio. Revisa tu micrófono. No está conectado tu micrófono. Bueno. Ahora sí, quiero saludar a Cecilia. Sí. Quiero saludarla con mucho aprecio. Te manda muchos saludos mi señora Jenny y te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. También los saludo a la Jenny, que ha sido la persona que más me ha ayudado, tanto en el primer gobierno, ella como que me enseñó todas las tareas. Recordemos que ella fue primera dama, hizo la función de primera dama en el gobierno el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Lo hizo muy bien y me ayudó mucho para entender qué iba yo a tener que hacer. Cecilia, te quiero hacer una pregunta porque esta crisis es multifactorial. Nosotros nos conocemos hace muchos años y la verdad es que yo a ti y a tu familia le tengo un gran cariño. Sin embargo, tengo que reconocer que para la explosión social fui un crítico muy fuerte del manejo del orden público que tuvo el gobierno. Sin embargo, cuando vino la crisis de salud, me alegré de que estuviera el presidente, que es un gran gestor, manejando esta crisis. O sea, yo como comunicador tengo que
dejar de lado mis sentimientos, mi afecto y tener que tener una posición crítica, constructiva frente a las cosas. Yo estoy muy preocupado por el tema de salud, por cierto. Me preocupa muchísimo el tema económico y social que se nos viene encima. Pero lo que más me preocupa definitivamente es que Chile no va a aguantar nuevamente, después de lo herido que va a quedar con estas dos pandemias, un rebrote de la violencia. También me quiero meter en la intimidad del hogar para preguntarte cuál es la actitud real del presidente, porque el gran reclamo y la gran pérdida de apoyo que tuvo el presidente fue justamente la gente que votó por él por considerar que no había puesto mano firme en el tema del orden público y el Estado de Derecho. Anoche, en medio de esta pandemia, en medio de un estado de excepción, se quemaron una cantidad de camiones y de buses en la carretera 5 Sur. Entonces, hay un cambio de actitud. El presidente está consciente de que hay que hacer algo distinto para tener resultados distintos cuando salgamos de esta pandemia. Te lo pregunto derechamente porque yo reconozco que he sido muy crítico del manejo del orden público desde el 18 de octubre para adelante. Bueno, a ver, son distintas cosas. Indudablemente el manejo del estallido fue tremendamente difícil porque también fue un fenómeno nuevo, con mucha violencia y donde también muchos, como decimos, cómplices pasivos e incluso algunos que alentaban la violencia, porque hay que separar claramente lo que son las demandas sociales de lo que fue una violencia sistemática muy grave. ¿Qué se ha hecho? Bueno, la reforma de Carabineros, se ha fortalecido la Agencia Nacional de Inteligencia, pero indudablemente nos falta mucho como país. Después el problema del sur, de la Araucanía específicamente, es un problema que se arrastra hace muchos años, que ha sido muy difícil de solucionar, pero que se están poniendo los máximos esfuerzos porque también las mismas comunidades mapuches, las pacíficas, por primera vez se manifestaron. Ahora, que son grupos organizados, yo llamo que ahí sí hay terrorismo y que sí se debería aplicar la ley, pero eso es una decisión del gobierno. Pero paralelamente a eso, hoy día, en cuanto al manejo de la pandemia, hemos visto el rol positivo de Carabineros, del Ejército, que están ayudando, y también muchos funcionarios de las municipalidades que no tienen por atribuciones de Carabineros, pero por ejemplo pueden ayudar a ordenar las filas, a dar instrucciones a las personas sobre las mascarillas, etcétera. Cecilia, perdón, eso lo conocemos. Sí, la pregunta apuntaba así. El presidente, ustedes al nivel de familia, ¿están conscientes de que la crítica muy fuerte del sector que lo eligió, del sector que lo apoyó, era que aparentemente el presidente estaba con mano blanda con respecto a la violencia, al terrorismo? ¿Cómo le afectó eso a él? ¿Cómo le afectó eso a ustedes? ¿Encontraban que la crítica era injusta? Para allá apuntaba mi pregunta. A ver, yo creo que en este momento nos importa más focalizarnos en esta pandemia, ya que lo otro ya pasó. Y lo único que quiero decir al respecto, Sebastián siempre ha tenido un compromiso profundo con los derechos humanos y profundo con la democracia. Por lo tanto, es muy fácil desde fuera criticar, porque también fue un fenómeno para el cual no estábamos preparados y fue, como le digo, de una excesiva violencia y destrucción. Pero yo, como digo, prefiero que ahora nos focalicemos en esta nueva emergencia desconocida en el mundo, que nadie sabe cómo evoluciona en cada país, es diferente, que hay que estar todos los días siendo flexibles, manejando, como tú dices, las distintas variables de salud, que es lo primero, pero esta disociación, salud, social, económica, es como falsa, porque al final también la mayor pobreza, la mayor cantidad de personas sin empleo, siempre la pobreza está asociada también a mayores índices de problemas de salud. Por lo tanto, están muy unidos y por eso es tan difícil tomar decisiones, porque por un lado yo entiendo los alcaldes que quieren cuarentena para su comuna, pero
también el costo, como digo, del empleo, el costo de las personas que quieren y necesitan, no que quieran, necesitan seguir trabajando, necesitan seguir generando ingresos, es muy alto. Y al respecto yo quiero decir dos cosas cuando muchas personas de la política dicen es insuficiente. Todo es insuficiente en términos económicos. Pero este gobierno, y ahí está Sergio Militar, ha hecho el gasto fiscal más grande que se ha hecho casi en la historia, pero especialmente en los últimos años. Y por otro lado, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que ha sido tan criticado, de que es bajo, etcétera, es la transferencia directa a las personas más alta que se ha hecho después de la pensión básica solidaria. Entonces, además, no solo dinero, sino que también todas las facilidades en créditos, en ayuda a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, son no solo monetarias, sino que también iniciativas para ayudar a amortiguar el golpe que estamos viendo, y que no solo lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en el mundo. Entonces, obviamente ya estamos en una recesión grande, y esto en la medida que se siga alargando va a ser más grave. Pero en primer lugar, nosotros tenemos que tratar de contener o distribuir en el tiempo estos contagios, porque como decía al principio, se supone que la mayoría de la población nos vamos a contagiar. La idea es que no lo hagamos todos en el mismo momento para no colapsar la red de salud, que ese es el riesgo, y por eso que también se han hecho hospitales de campaña, por eso que estamos permanentemente trayendo nuevos ventiladores, generando nuevas camas críticas, nuevos espacios para trasladar personas contagiadas. Pero, como le digo, la idea es eso, y quiero también dar un mensaje esperanzador, que todavía, porque yo no quiero, siempre he sido contraria a los triunfalismos, a generar expectativas, pero todavía, gracias a Dios, nuestra tasa de mortalidad, porque le dicen de letalidad, pero para que las personas entiendan es el número de personas que fallecen, todavía sigue siendo bajo. No sabemos, o sea, obviamente a medida que aumenten los contagios va a ir aumentando esa tasa, pero quiero también darle una esperanza a las personas mayores. Hay muchas personas mayores que sí se han recuperado. Ayer supe de un hogar que había tenido contagios y de la cual volvieron 17 adultos mayores recuperados. En el primer caso, que fue de Puente Alto, que fueron trasladados a Shensa, ya volvieron también 10. Entonces ahí yo quiero dar tranquilidad a las personas mayores, que eso no signifique disminuir todas las medidas de prevención. Pero las personas mayores tenemos mucho susto, que si nos da, prácticamente todos nos vamos a morir, y no es así. Ya, entonces, pero eso es para bajar el temor, aunque, no, como le digo, eso no signifique por ningún motivo disminuir todas las máximas medidas de prevención que estamos tomando. Cecilia, nosotros como programa estamos absolutamente alineados detrás de las autoridades, porque creemos que uno tiene que seguir el liderazgo y creer. Aquí hay tantas versiones, tanta gente que opina, así que quiero decirte que cuenten con nosotros en ese sentido. También vamos a ser críticos de las cosas que creamos que no están funcionando, pero siempre con una crítica constructiva para tratar de mejorarla. Cuando yo te hablé del tema de la violencia, es cierto que hoy día no es el foco de atención, pero no es un tema pasado, es un tema actual. Anoche vimos cómo se quemaron camiones y que sigue esta violencia, y uno no ve el cambio de actitud. Creo que eso también nos puede perjudicar, pero siempre con una actitud positiva. Quiero que lo transmitas y agradecerte, y a ti, a tu familia y al gobierno en general, a todo el sector público también de la salud, que están haciendo un esfuerzo magnífico. Yo sé que están trabajando 24/7 por la mayoría de los chilenos, y uno agradece y lo siente así. Así que esa voz de esperanza, te doy los últimos segundos para que te despidas, y si alguno de los panelistas quiere decir algo, no sé, Magdalena, algo antes que se vaya la primera dama. Bueno, a ver... Magdalena, habla tú para que sí, no, para que al final hable ella. Entiendo que Cecilia quiere poner todo el foco y el país está con el foco de la pandemia,
pero nosotros tenemos estas tres cosas y que de alguna manera están atacando al mismo tiempo, que es la pandemia, la economía y la violencia, y tenemos que ver cómo se van sorteando las distintas cosas para poder, una vez que pase esto, que no nos llegue otra y que el país de alguna manera se destruya mucho de la riqueza que se ha construido, porque una de las cosas que todos olvidan y piensan que la riqueza es algo que está asegurada, pero la riqueza se construye con gran dificultad, pero se destruye con mucha rapidez y muy fácilmente. Antes de darle la palabra final, antes de darle la palabra final a Cecilia, Sergio Vitar, para que diga unas palabras, porque tenemos que despedir, el equipo, la primera dama nos está diciendo que se tiene que ir. No, solo quiero decir después de escucharla que va muy fácil ser general después de la batalla. Uno ha estado en el gobierno y sabe que no es fácil, pero además es un nivel de incertidumbre enorme. O sea, es una realidad que ninguno puede comparar con otro momento. Entonces, más que discusiones ideológicas, acá es un debate legítimo en democracia de cómo se hace mejor. Y hay que reconocer que cada uno está haciendo su esfuerzo. Y si algo tuviera yo que agregar a sus palabras, que siento que ella está no solo sensibilizada, sino está actuando en esa dirección, es el autocuidado y la autodisciplina. Los éxitos de los países no dependen solo de estar recibiendo instrucciones de arriba. Se trata de que cada uno colabore y que cada uno se cuide y que cada uno cuide al otro. Y eso creo que es un tema muy importante. Y colaborar, yo no veo otra forma. Así es que la quiero saludar de nuevo y agradecerle su presencia en este programa. Ahora sí, Cecilia. Bueno, justamente una de las cosas que yo iba a decir es lo que acaba de decir Sergio, que es el llamado a la responsabilidad a la Unión. Y si bien tú dices, Checho, que obviamente hay un debate, nosotros no existen gobiernos totalitarios ni autoritarios, gracias a Dios, aunque en este momento hemos tenido que ver que los estados están tomando medidas que en una democracia jamás uno hubiera pensado, estas órdenes de queda, de cuarentena. Pero yo quiero decir algo muy importante, que dentro de este debate yo creo que hay muchas opiniones que se salen de la línea que está tomando el gobierno. Ya yo entiendo, como decía antes, que cada alcalde quiere poner en cuarentena a su comuna, pero como ustedes mismos han dicho, que aquí es el tema sanitario en primer lugar, pero que va muy de la mano con todo lo que está sucediendo a nivel socioeconómico. Y por lo tanto tomar decisiones es muy difícil, y lo que yo sí quiero resaltar es esto, o sea, que hay muchas voces, muchas opiniones, que algunas que van en otra línea de lo que la autoridad dice, ya, y que eso confunde a las personas, ya, igual como hay información falsa de que si llegan remedios, si no llegan, todas esas, pero lo más importante es que llamo a la colaboración, a la unión, como yo les contaba cómo trabajábamos nosotros en cadena, colaborativamente con la alianza pública-privada, pero también dentro del mundo público, las organizaciones no gubernamentales, estamos en esa cadena de ayuda. Así que yo llamo a esa unidad, como dijo Sergio muy bien, que el Estado solo no puede, desde dos puntos de vista. Se requiere urgentemente que las personas cumplan las instrucciones, todo lo que son las medidas de prevención, pero también se comprometan a ayudar a los que los necesitan, como es el caso de adultos mayores, que comprendan que el Estado, Sergio, que fue ministro, no es un pozo sin fondo. Como yo lo que le decía, el gasto fiscal ha sido gigantesco, nunca va a ser suficiente, y también tenemos que prepararnos, que estamos todos pensando en 3 meses, pero como es incierta esta epidemia, no sabemos si más adelante vamos a requerir todavía más ayuda del Estado. Tenemos que ser responsables, tenemos que mezclar la empatía, que sabemos lo que está sufriendo las personas sin empleo, las que perdieron ingresos, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos que buscar que para seguir viviendo más allá de los 3 meses tenemos que ir repartiendo en el tiempo esta ayuda. Así que yo les pido con toda la legitimidad de los debates que las personas sigan al menos las instrucciones sanitarias de cuarentena, de cuidado, distancia social, toque de queda,
por favor, responsabilidad, porque como decimos, el gobierno no puede hacerlo solo. Da gusto escuchar a la primera dama tan empoderada en todos los temas. Cecilia, mi cariño para ti y para toda tu familia. Ojalá que Dios ilumine al presidente de la República y tome las mejores decisiones. Estamos pasando por un momento súper difícil en nuestro país y en el mundo, por cierto. Así que toda la fuerza del mundo, nuestro agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo y también, como les dije, que tengan la sabiduría de tomar las mejores decisiones en un escenario que es de bastante improvisación porque es algo nuevo para todos. Nadie tiene una ruta trazada o nadie conoce cuál es el único camino que hay que seguir. Así que muchas gracias, Cecilia Morel, primera dama de la Nación. Un abrazo, un beso y cariño a todos. Muchas gracias, Checho, Magdalena y Celso, por darnos esta posibilidad de poder comunicar al menos las medidas para los adultos mayores y otros comentarios. Un abrazo modo coronavirus. Sí. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa modo coronavirus también, porque hoy día los bloques son de distintos tamaños, a veces nos alargamos, a veces son más cortos. Vamos a la pausa y volvemos con el debate, la discusión, el comentario de Sergio Vitari y Magdalena Mervilá de todo lo que está pasando hoy día en nuestro país. Pausa y regresamos. Ya estamos con Sergio Vitar y Magdalena. ¿Por dónde partimos? ¿Qué les parece los atentados de anoche, Sergio? Qué lamentable que haya gente que no entienda que estamos todos en otra. Fue muy violento, además fue muy grande, porque normalmente estábamos viendo un ritmo de ataques en distintos lugares, pero esta vez fue un grupo muy potente de agresiones. Y eso a nadie se le escapa hoy día, que es un tema organizado. Yo creo que está organizado por grupos minoritarios y que tiene apoyo externo en cuanto a formas de agredir y formas de organizar una agresión de esa naturaleza. Entonces, en medio de esta pandemia, en que uno tiene que cuidarse al otro, en que hay que preocuparse de los más viejos, en que hay que preocuparse que haya medicamentos, que la gente tenga dinero para comer y que haya abastecimiento, es una perturbación que rompe el alma de un país. Yo creo que ninguno de nosotros puede restarse que se tomen todas las medidas para controlar. Cuando tú dices apoyo externo, ¿tiene algún antecedente, algo, Sergio? Pero muchas veces uno ha escuchado, hay grupos en distintos países que tienen una lógica anarquista y tienen una lógica de que la violencia destructiva es lo que permite construir algo nuevo. O sea, la teoría de mientras peor, mejor. Entonces no me extrañaría que haya adiestramiento con grupos de esta naturaleza fuera. O sea, la velocidad de moverse, la precisión del ataque, la inteligencia del ataque, porque si tú ves, salvo el caso de la familia Luxinger, son ataques que producen destrucción de propiedad, no destrucción de personas. Entonces generan en la sociedad una reacción mezclada. Van destruyendo básicamente la actividad de las empresas que unos grupos han dicho que son las que instalaron bosques y consumen el agua y destruyen la propiedad de lo que era terrenos mapuche. Entonces tocan puntos con mucha inteligencia para neutralizar, y la velocidad de moverse y que no los pillen nunca, que nadie sepa que sea, y si se sabe que no se actúe con la fuerza que sea necesario actuar, eso a mí me llama mucho la atención. Está como que escapa a lo que son las cosas propias de una inteligencia que funcione con inteligencia. Magdalena.
A ver, el tema de la Araucanía es un tema tremendamente complejo. A mí muchos años atrás me tocó, trabajando en Contacto, hacer una investigación sobre los mapuches en Chile, que finalmente no hicimos el reportaje esa vez. Eso haber sido el año 98, o sea, mucho tiempo atrás. Y efectivamente, dentro de mi investigación, de las cosas que más me llamaron la atención a mí es que el 70% de los mapuches no vive en la Araucanía, sino que vive en Santiago. Y que efectivamente todas las reivindicaciones tenían un corte principalmente político, más que, digamos, real de petición de parte de los mapuches per se de esas tierras ancestrales. O sea, hay un uso político, y aquí es donde se mezcla con todo lo que es, y que generalmente se llama en el fondo marxismo cultural. El marxismo cultural ha usado las reivindicaciones de, digamos, minorías y de pueblos ancestrales en otras partes. En Canadá han tenido una acción muy importante, y entendamos que en Canadá la población que quedó no es nada, porque la conquista de Norteamérica, la verdad es que generó una masacre, y posteriormente el sentimiento de culpa generó lo que se denomina discriminación positiva, y partieron cambiándole los nombres a, digamos, a los pueblos originarios, y ya no se hablaba de pueblo originario, y hasta el punto de que no se podía hablar, se fueron cambiando los términos. Y hoy día los canadienses hablan de los First Nation. Y ahí había un trabajo bien importante de un profesor Flanagan, que de hecho estuvo acá en Chile trabajando con, digamos, viendo el tema de la Araucanía, y él mismo consideró que había una serie de elementos muy similares, y efectivamente trabajo conjunto. Así que esto de las redes internacionales, que no se limitan solamente a Canadá, porque había mucho trabajo también de grupos franceses, y uno dice, bueno, ¿y qué tienen que ver los franceses con grupos, podríamos decir, de First Nation o ancestrales? Porque ahí tendríamos que pensar en, no sé, los celtas, galos, digamos, pero efectivamente eso demuestra que no es simplemente local, y que es un tema que sí tiene que ver con la ideología. Y por eso mismo es el ataque a las empresas, a la propiedad, en el fondo privada. Es un ataque. De hecho, cuando yo hice digamos, este documental, la investigación, que no hicimos finalmente el programa, hice muchas entrevistas, y entre medio entrevisté a Ucanwit Kamal, quien llegó en un Porsche verde, vestido íntegramente de mapuche. Y yo le caí pésimo cuando le dije, lindo tu auto. Y entonces, y hablamos en español. O sea, a ver, es mucho más complejo. Y sí, lo que hay en la Araucanía ahora es terrorismo. Y no lo han querido llamar así otra vez, por ideología. Nuevamente es la ideología. Entonces, cuando la ideología nubla la mente y impide hacer lo que hay que hacer, porque esto es evidente que hace rato es así, y ahora en este contexto en que efectivamente estamos todos guardados y que estamos todos preocupados, vuelve a aparecer, que además nos preocupa porque nos deja claro que apenas esto se baje un poco, la violencia va a volver a aparecer, y ayer fue muy fuerte. Por lo tanto, ideología, eso es, y llamémoslo con su nombre. A mí me preocupa, y por eso que ayer le dije al ministro del Interior, en la entrevista que le hicimos, le hablé justamente que es una preocupación esto de que efectivamente dice estamos más preparados para enfrentar actos de violencia, y yo le dije ¿en dónde está la preparación? Y apeló un poco a las mismas cosas que dijo la primera dama, digamos, que hoy día se está reestructurando Carabineros, que hay mayores elementos, que hay mayores cantidad de juicios y que no van a quedar libres la gente que recurre a la violencia. Bueno, a mí me preocupa porque creo que agregarle a esta crisis el tema de la violencia podría ser realmente el tiro de gracia que podríamos tener en nuestra sociedad. Pero antes de irnos a las noticias, porque a las 12 tenemos que ir a las noticias, me gustaría escuchar un poquito el comentario de ustedes en términos de este pic que supuestamente estamos llegando. Nadie sabe si este va a ser el pico o no, pero ya 22 muertos es el número más alto en un día de fallecidos, y obviamente esta medida
que aparece oportuna en este minuto, porque en las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, básicamente las comunas que faltaban en Santiago estaban aportando una cantidad de contagiados muy importante. Así que me gustaría conocer su opinión muy cortita antes de irnos a la pausa, Sergio y Magdalena. Sergio, tú. Bueno, lo que estamos aprendiendo, porque en realidad ninguno de nosotros ni es un médico epidemiólogo, porque el mismo Fauci de Estados Unidos, que es considerado uno de los mejores, le apunta y no le apunta, son advertencias, pero lo que estamos aprendiendo es que, uno, esto depende mucho de la autodisciplina y de la disciplina de un país. Ahí estamos viendo los países nórdicos. Por un lado tiene Suecia, que no ha limitado nada, pero que tiene tasas de mortalidad mucho más altas que las de Noruega, y por otro lado tienes Dinamarca, que le ha ido bien. Entonces, incluso en los nórdicos no hay las mismas políticas. Entonces hay dos temas. No. ¿Cuál es la disciplina y cuál es la política de la autoridad sanitaria y del gobierno? Y en la autodisciplina ayuda, que cuando tú dices cuídense, te cuides, y que en las políticas de gobierno, bueno, vas a tener que ir a tanteos y errores, vas a avanzar y de repente se te va a ir de las manos y vas a contener. Lo que sí está claro de lo que yo estoy viendo en este momento es que los porcentajes de contagiados son mucho más altos. Por ejemplo, en España ahora se está diciendo que la estimación de contagiados es del 6%. Si nosotros decimos 6% en Chile, 6% en Chile es 1 millón de personas, 1.200.000 personas. Nosotros estamos diciendo que los contagiados son como 30 o 40.000. Sí. Entonces, eso está sorprendiendo, porque incluso hay que acelerar el testeo. Pero si eso es como decimos, quiere decir que hay mucha gente que se contagia y no termina ni con testeo ni en los... Eso es lo nuevo. Es que quiere decir que se contagiaron y salieron medianamente bien. Yo tengo una experiencia personal ahora. En la casa de mi hijo, con sus 4 hijos, se ha producido este problema. Alguien entró, son todos súper sanos, está toda la familia en cuarentena. Hay detectado, 13 hicieron el examen, el otro son más niños o más jóvenes que los ha afectado menos. Entonces, yo generalizo esto al resto del país y a zonas que tienen casas más pequeñas, que tienen mucho más dificultades. Nosotros podemos estar llegando a contagios. Este es un punto muy importante, contagios. Suponte que es el 1% de los chilenos. Si el 1% de los chilenos, estamos hablando de 200.000 personas. Entonces, tenemos que contener. Y con esto termino. Lo que hemos aprendido también es que la vacuna se va a demorar quién sabe cuánto. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es contener. ¿Y cómo se contiene? Con las prácticas nuevas que están avanzando, pero no son suficientes, la autodisciplina, el cuidado, y que salgan algunos tratamientos para reducir el impacto. Porque lo que acaba de decir el tipo, mira esto, lo que acaba de decir el tipo de la OMS, lo vieron ayer, dice, parece que este virus no se va a ir, nos vamos a tener que quedar con él como el del VIH y otro. Si es así, tú tienes que desarrollar una estrategia de contención preferentemente antes que una estrategia de eliminación. Le vamos a dar la palabra a Magdalena a la vuelta de la noticia, porque se nos fue el tiempo y tenemos que respetar el tiempo para ir al departamento de prensa. Volvemos con Magdalena Mervilá y Sergio Vitar. Pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, estamos como viviendo en otro mundo, pero sabremos despertar de esta pesadilla y nos volveremos a regalar una sonrisa. Mientras tanto, mantengamos la energía en alto con Abastible, con la red más grande de distribuidores de Chile, en horario extendido hasta las 21 horas y con una entrega segura. Abastible, la energía de vivir.
porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito. BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. La industria de las grúas pluma hidráulica adquiere un compromiso importante en la recuperación de Chile. Lamentablemente el COVID-19 forma parte de nuestra realidad. Es por esto que Multiservice Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio, pensando principalmente en nuestros colaboradores y clientes, porque el mundo no lo mueven las máquinas, el mundo lo mueven las personas, nuestro compromiso no se detiene. En familia, con amigos o la polola San Jorge te invita a compartir con ellos toda su variedad de productos. Siempre San Jorge, qué rica que son las cenicinas San Jorge. Oiga, ya tener cerrado el negocio es duro, pero más encima que te lo roben, por Dios. Ahora te pillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Bueno, antes de escuchar a la gente, escuchamos a Magdalena, que había quedado pendiente su mirada sobre este recrudecimiento o este pic, si se quiere, de la pandemia que nos afecta a Magdalena. Magdalena no me está escuchando, ¿o sí? No, sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ah, sí, es que tu imagen está congelada. Sí. Puede ser que la imagen no va, pero ya. Te escuchamos bien. Ya. Bueno, yo creo que no sé si estamos realmente en el pic, porque siempre sabíamos que cuando viniera el frío, ya han venido unos días más fríos y va a venir más frío aún. Esto iba a ir en aumento. Así como nosotros estamos viendo Europa que está comenzando de alguna manera a tener algunos brotes en el sentido no solo primaveral, sino que también con una esperanza de poder salir porque viene más calor, nosotros estamos en un momento en que nos pilló al revés y por lo tanto el frío va a hacer que el virus, porque sabemos que el virus vive mucho mejor y en el frío y el calor lo complica. Y por lo tanto, hoy día estamos complicados, pero debiera ser aún más complicado en los meses que siguen. O sea, a mí cuando me han preguntado cuándo vamos a salir, yo la verdad es que me dicen, bueno, y los niños volverán al colegio, no sé, en junio. Yo le digo, no vuelven al colegio ni en septiembre. Entonces, efectivamente, esto va a seguir en aumento porque va a estar muy cómodo con las temperaturas que corresponden y por lo mismo, el llamado a cuidarse, pero a autorregularse es fundamental. Yo creo profundamente en la autorregulación. Entiendo que uno tiene que salir, entiendo que uno tiene que trabajar y efectivamente hay cosas que se pueden hacer a teledistancia y aquellas que se pueden hacer a teledistancia, háganlas a teledistancia. Aquello que no pueden hacer y es radical y eminente y importante salir, bueno, salgan. Pero si salen, tomen todos los resguardos que corresponden, es decir, pónganse mascarilla, usen guantes, guarden la distancia. Uno se encuentra con gente conocida y la tentación normal, más que la tentación, es como, podríamos decir, el impulso chileno, es a darle un abrazo, un beso. Bueno, olvídense de eso, o sea, mantengan la distancia, incluso con, y sobre todo también, no decir no incluso, sobre todo con la gente que uno quiere, porque lo que decía Sergio recién, es cierto, muchos son asintomáticos y uno mismo puede ser asintomático y por lo tanto uno al darle el abrazo a la mamá, porque efectivamente uno siente el deseo de dar ese abrazo, puede ser un abrazo que complique. Sabemos que los adultos mayores son los que más se complican, pero no son los únicos que se complican. Si nosotros viéramos la estadística de quienes están usando los ventiladores hoy día, hay de todas las edades, por lo tanto hay, digamos, una serie de cosas que pueden gatillar que alguien termine en un ventilador o no. Y por eso el autocuidado es lo fundamental. Guárdense, no porque la ley establezca que no pueden salir, guárdense porque piensen que primero en su entorno personal, para cuidarlos a ellos, y luego en que efectivamente el país completo, o sea, nuestro actuar no es solamente para nosotros, o sea, ese es un poco mi llamado, o sea, yo creo que una cosa es la ley y otra cosa es lo que es el sentido común, que suele ser el menos común de todos los sentidos.
Lamentablemente no puedo estar 100% de acuerdo contigo en esta pasada porque yo no creo mucho en la autorregulación, conociendo a mis compatriotas, conociendo cómo somos los chilenos y viendo cómo hay enfermos mentales que hacen fiestas para 400 personas, cómo vemos que la gente transgrede. Uno dice, ¿se le puede confiar esta pandemia a la autorregulación? Yo creo que no, yo creo que tiene que ir acompañada de medidas coercitivas porque si no, lamentablemente no entendemos, no tenemos esa cultura de la autorregulación, es cosa de hacer pequeños ejercicios. Me tocó viajar a Australia y lo he comentado muchas veces, a ver un hijo que estaba allá y ver cómo la gente se preocupaba, el respeto de pagar su ¿cómo que se llama? Su transporte. Si tú dejaras libre en Chile a la autorregulación de que cada uno pagara el transporte, no creo que funcionaría mucho. Bueno, pero es un punto que lo quiero dejar pendiente antes de escuchar justamente a la gente. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Chichito, ¿cómo estás? Javier de Filadelfia. Nada, quiero enviar un gran abrazo de esperanza a todos los compatriotas. La situación está compleja. El gobierno ha hecho lo mejor posible para sacar esta situación adelante. Sin embargo, el Estado, el gobierno no es el papá de todos los chilenos. Hay algo que se llama responsabilidad individual, se llama autocuidado. Por favor, usen mascarillas, sean responsables, mantengan distancia, no se junten en grupo, escuchen. Un abrazo, Checho. Checho, habla Claudio Troncoso. Checho, no hay pronunciado una palabra de Cencosud, que todos tenemos que estar en apoyándonos ahora. ¿Qué pasa con eso? ¿No te lo prohíben conversar de eso? Y antes decíais que cuando no queríamos pagar la autopista éramos unos aprovechadores y queríamos todo gratis. Las autopistas debían hacer una rebaja de tarifas y no la hicieron. ¿No le habéis preguntado a las autopistas si quieren todo gratis? Checho, qué odiosos son los políticos. La mayoría de ellos son responsables de las pérdidas de confianza que tenemos los chilenos. La mayoría de ellos, principalmente los de oposición y parte de los de gobierno, viven trabajando para ganar protagonismo, no para la gente que les está pagando el sueldo, señores. Unos buscan bajar al gobierno y otros no, respaldándolo en sus decisiones. Apoyo la opinión del señor Mico. El cumplimiento de nuestros deberes genera los derechos para otros. Saludos. Olga Velasco. Checho, muy buenos días. Esperemos que efectivamente La Vega y Los Valledor se cierre hasta nuevo aviso, porque la gente no entiende, se siguen juntando, hay aglomeraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fuerzas Armadas, por favor, Checho, siguen haciendo carrete en toque de queda, ningún respeto por la autoridad. Saludos. Bueno, solamente me quiero referir al señor que es el que dice que yo tengo prohibido hablar de Cencosud. Es absolutamente falso. Creo que le hemos dedicado hasta 3 días enteros a hablar del tema y a condenar el tema ético, porque ahí no hubo ilegalidad. Y cuidado con subirse al carro de incendiar a una empresa, porque muchas de esas empresas repartan dividendos porque tienen compromiso y tienen que pagar sus propias deudas. Así que ahí hay una serie de cosas. Pero obviamente que si a mí me preguntan mi opinión, desde el punto de vista ético, fue a mi juicio una muy mala decisión. Fue tan mala la decisión que la revirtieron. Así que tratar de decir o insinuar que yo estoy defendiendo una posición u otra, me parece que no va en el espíritu del debate que tenemos aquí en el programa, porque yo jamás, ustedes ven que a la señora del presidente le dije que yo he criticado al presidente. O sea, yo soy bastante independiente en general en mis opiniones, no le debo pleitesía a nadie. En la radio, estoy en esta radio básicamente porque me han dado libertad para hablar de todo. Cuando los agricultores se han pegado caídas, yo he criticado a los agricultores, siendo esta la radio Agricultura. Y a la gente que me escucha hace muchos años sabe perfectamente que eso es así. Dicho eso, le entrego la palabra a si Sergio quiere hacer algún comentario de lo... En general la gente apela a la responsabilidad individual, ¿eh? Uno ve los WhatsApp, pero claro, a mi juicio es una buena intención. Yo creo que tienen que ir acompañadas las dos cosas, hacer un llamado a la autorregulación de las personas, pero también tiene que haber una sensación de autoridad, de que si no hago lo que me están pidiendo, va a venir un castigo, porque si no, yo creo que los chilenos no funcionamos, Sergio.
Sergio. La cuestión central cuando uno discute sobre la autoridad, de lo que uno observa como experiencia de otros países históricamente, es el ejercicio de la autoridad. Que la haya, la tiene que haber, pero en el ejercicio de la autoridad tienen que haber dos dimensiones que son muy importantes. Una es no dar malos ejemplos. El ejemplo es fundamental. Uno gobierna mucho más por el ejemplo que por la acción directa. Por ejemplo, volviendo a este caso, si yo digo que las cosas están caminando bien y por lo tanto puedo restablecer la normalidad, la nueva normalidad en un plazo breve, bueno, y actúo, tomemos el caso de Bolsonaro como un ejemplo extremo, como diciendo acá no pasa nada, el ejemplo induce a otros a comportarse igual, o cuando Trump habla de inyectarse un limpiavidrio o lo que fuere. Entonces, uno es el ejemplo y otro es la capacidad de tener una actitud de protección a la ciudad, de ponerte en el lugar del sufrimiento de los otros, de la preocupación de los otros, del sentimiento de los otros. Entonces, yo creo que esos dos elementos son importantes, y para juzgar lo que ha hecho el gobierno en esa materia, uno puede ser crítico, yo lo soy, primero en haber adelantado la idea de una normalidad, creo que fue un error, y lo mismo respecto de ponerse en la situación de la gente, llamar a dialogar, aunque se demore y aunque te insulten, pero tienes que dialogar con las distintas organizaciones de manera que cada uno sienta que esto es de él, no solo de la autoridad. Entonces, creo que ese es un punto. Y el otro sobre el TAC, si puedo decir algo. Sí, claro. Bueno, se bajó el TAC. Yo creo que fue una acción interesante, importante. Se revisaron las leyes. Hay una polémica hoy día legal entre las concesionarias que va a llegar a los tribunales con el ministro de Obras Públicas, en que la concesionaria, el ministro alegó que había una norma que establecía que se debe bajar. Las empresas dicen que si tú no entras al sistema de subir, tampoco debes bajar. Eso es una discusión legal, yo me metí también un poco para ver, pero se rebajó. El punto que quiero hacer para el futuro con respecto al TAC son dos cosas. Uno, si no hay pago de las autopistas, no va a haber el dinero del Estado para financiar las autopistas, por un lado, y segundo, van a pagar las autopistas con impuestos generales que pertenecen a todos los chilenos, incluso a los que no tienen auto, le pagan a los que tienen. Esa es una lógica que hace favorable tener Magdalena. TAC. ¿Cuánto es el TAC? Ahí hay una tarifa que se llama tarifa de saturación, que hay que eliminarla, porque tú no puedes estar cobrándole más al que está en una cosa parado dentro de un túnel. Entonces, esa es una cuestión en que están los contratos y que creo que hay que eliminarla. Se rebajó ahora, pero tiene que hacerse permanente. Magdalena. A ver, yo quiero volver un poco al tema de la autorregulación. Yo estoy de acuerdo contigo, Checho, y lo tengo claro, y por eso dije que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, porque los chilenos no obedecen. Pero también hay un problema de cómo hemos educado a los chilenos. Chile tiene una tradición, yo siempre digo, demasiado francesa, donde es el Estado el que ha otorgado, el Estado debe ser el garante, el Estado debe ser... Y tenemos esa cosa como paternalista, donde además educamos a los niños desde el comienzo así. Los niños son como si fueran incapaces, y por lo tanto las profesoras están pendientes de todo lo que hacen. No les enseñamos desde pequeños a lo que es, en el fondo, autorregularse y autocontrolarse. Es más, no creemos que pueden hacer las cosas, pensamos que son como tontos, o más que bien, no digamos tontos, sino que todavía no han desarrollado las habilidades, porque en nuestra educación prima la visión de que los niños son concretos hasta llegar a ser abstractos. Y lo que yo siempre he discutido mucho en educación es que el lenguaje es abstracto. Por lo tanto, en el momento de que el ser humano desarrolla el lenguaje, tiene capacidades abstractas ya desarrolladas y tiene una capacidad de, digamos, de autocontrol y de autodeterminación gigantesca. Cuando yo trabajo harto con Canadá, con la Universidad de Simon Fraser, en un tema que se llama educación imaginativa, y visitamos muchos colegios en el tema. Básicamente la educación imaginativa parte al revés, los niños son abstractos y los dan una gran autonomía. Y tú vas a pre-kinder y los niños están trabajando solos. Y las profesoras les dan una instrucción y después toman palco. Aquí no, aquí ni para ponerse la cotona.
Es una cosa que realmente... Y ese es el problema, porque ahí parte el problema. De ahí van creciendo estos niños que están acostumbrados a que le hagan todo, o que le digan qué es lo que hay que hacer. Ahí vienen las mentalidades muy distintas. Yo me acuerdo cuando yo saqué mi magíster, yo me compré un cuaderno, lápiz nuevo, y fui donde mi tutor, esperando que él me dijera qué es lo que yo tenía que hacer. Y fui a una reunión donde salí y él no me dijo nada de lo que yo tenía que hacer. Porque de alguna manera la educación es muy distinta. Tú tienes que buscar tu camino. No te van a decir ni qué es lo que tienes que leer, ni por dónde tienes que ir, sino que tú debes descubrir ese camino. Y eso es algo que si nosotros queremos que, y es más, esto nos puede enseñar, esta irresponsabilidad que estamos viendo en la pandemia, nos da evidencia de lo poco autónomos que son nuestros ciudadanos. Y eso tiene que ver en gran medida con cómo los formamos. Yo tenemos que ir a la pausa, pero yo dejo plantear la idea. Insisto con Australia, que a mí me llamó profundamente la atención, un país que no tuvo la mejor de las inmigraciones, que digamos. Recordemos que ahí llegaron mucha gente que venía de las cárceles en Australia. Preso. Sin embargo, claro, preso. Y sin embargo, tú ves el respeto que tiene la gente, que tiene que ver básicamente con la educación. ¿Qué es lo que hicieron ellos también que nosotros no lo hemos podido hacer o no lo copiamos? Porque Chile es un país bastante novel en la historia de la humanidad y están las experiencias en muchos países que han sido exitosos con su educación, con la formación, con la creación de buenos hábitos, y uno se pregunta ¿por qué no copiamos esos modelos de educación? Les dejo plantear la pregunta. Estamos con un ex ministro de Educación también, me parece un tema interesante para lo que se viene en nuestro país. Vamos a la pausa, no se muevan de nuestra sintonía y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, le vamos a dedicar unos minutitos más a la educación, pero no me quiero perder el Congreso despachó el ingreso familiar de emergencia. El primer pago va a ser a fin de mes, que es un tema de mucho interés para la gente. También la rebaja salarial de la autoridad, que queda lista para hacer ley tras 6 años de trámite. Son los temas que tenemos pendientes para que Sergio nos haga un resumen cortito de la inquietud que dejé puesta yo con respecto a por qué no le copiamos los modelos de las sociedades que desde el punto de vista de la educación han sido exitosos. Uy, yo me acuerdo que siendo ministro de Educación tuve una reunión con la que era la presidenta de Finlandia, y Finlandia tú sabes que es el país que tiene los más altos índices. Ahora los chinos han entrado bastante en ciertas zonas. Y le pregunté, ¿cómo es que ustedes tienen tanta capacidad de aprendizaje en lectura y los más altos niveles de lectura, y de eso se extiende a todas las demás artes de disciplinas? Y me dijo, bueno, nosotros teníamos una práctica, que para casarse había que leer la Biblia. Y entonces todo el pueblo, aunque no iba al colegio, tenía que leer la Biblia. Te aprendieron a leer gente en Finlandia muy temprano, me dijo. Entonces de ahí yo saqué algunas ideas también de cómo presionar por la lectura, porque en la medida que haya lectura fácil, se te de ahí que disminuyeron, los matrimonios en Chile cuando pusiste esta ley que había que leer la Biblia. Bueno, sigue. ¿No? Otro punto que hay ahora, mucho más antes incluso de la pandemia, y con la pandemia se acelera, es que la educación del futuro para los países que les va a ir bien tiene que tener una fuerza en la capacidad que se llama de habilidades duras. Son matemáticas, ciencia, biología, física, en fin.
Eso hay que afirmarlo mucho, que en Chile no es fuerte. Y la segunda son las blandas, y las blandas significa todo lo que es la parte de cultura, arte, lo que se llama liberal arts, o sea, filosofía, literatura, pero mucho relaciones personales, capacidad de entenderse con el otro, afinidad. Y dicen, por último, mire, para que la gente le vaya bien, a los niños le vaya bien en el futuro, tiene que haber, 1, trabajo en equipo, y en Chile se trabaja todo solo. Segundo, capacidad de innovación, y la capacidad de innovación significa preguntarse y usar multidisciplinas, no solo ser bueno en algo, sino que tienes que trabajar en un equipo que haya gente que conoce las demás. Y lo tercero, dicen, atacar problemas concretos. Te ponen tus disciplinas y te dicen resuelva ese problema y tenga usted iniciativa para resolverlo. En esas 3 áreas nosotros, toda América Latina, no solo Chile, estamos abajo. Y entonces eso a mi juicio se está acelerando con la digitalización, porque ahora tú vas a tener que tener educación online para poder hacer las cosas bien, pero un 30% yo calculo de los niños chilenos no tiene acceso fácil o no tiene equipos para poder hacer educación en la casa. Entonces yo estaba planteando al gobierno que en medio de la pandemia tomemos iniciativas de futuro. Una de esas debiera ser la extensión inmediata con un gran plan de acceso de todos los niños chilenos, con prioridad en los más pobres, a internet, banda ancha, con equipos. Así es. Magdalena, bueno, usted como especialista en educación también tendrá algo que decir. Ahora, ¿valdrá la pena ampliar la red si se viene la 5G? También es una pregunta técnica que desconozco. Pero Magdalena, redondea el tema de la educación para que pasemos a otro tema. Sí. De todas maneras, yo concuerdo con Sergio que en este minuto una de las políticas públicas que debiera hacerse, y sobre todo sabiendo y teniendo en cuenta que estamos supuestamente en el pic, pero no, esto va a seguir en el invierno y por lo tanto va a ser más largo la vuelta a clase, de darle acceso a internet, banda ancha y equipo a las zonas más vulnerables para efectivamente poder hacer una educación online. Pero principalmente creo que esto nos amerita pensar y repensar la educación. Básicamente porque una vez que entremos a una educación más fuerte online, mucha materia, muchos contenidos están disponibles y dispuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que enseñarle a los niños? Lo primero que tenemos que enseñarles a pensamiento crítico, a enseñarles a pensar. Y por lo tanto, no es que la filosofía sea una habilidad de las llamadas blandas, sino que, es más, yo creo que la filosofía es una de las habilidades más duras y más importantes, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la llamada posverdad es que la gente no sabe diferenciar entre la verdad y el error. Es más, la gente se compra un montón de cosas precisamente porque lo que no tiene es pensamiento crítico. Y no solo eso, los niños nuestros leen, pero no entienden lo que leen, precisamente porque la falla está en la oralidad y precisamente en el manejo de conceptos. Entonces, dejamos de lado la filosofía porque era algo que era tal vez un adorno, podríamos decir, siendo que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque efectivamente la química, la física, la biología y todo lo que llamamos ciencia hoy día antes eran parte de la filosofía. A eso agrégale la economía y la política. Pero la filosofía, en esencia, esa forma de aprender a pensar y de comprender el mundo y de hacerse preguntas, porque el espíritu científico nace también de ahí. O sea, los griegos fueron los primeros que se hicieron la grande pregunta: ¿quién soy? Que es la pregunta más radical. Segundo, ¿a dónde voy? Con esas dos preguntas, tú podrías tener en el fondo a una persona que se autodetermina y se autoorienta. Entonces, el gran problema de nuestra educación también ha sido eso. Y el pensamiento crítico es absolutamente ausente. Yo hago clase a nivel universitario, pregrado, posgrado, y yo te diría en pregrado, o sea, no tienen, cero pensamiento crítico. Por lo mismo son incapaces de definir o de distinguir cuando una fuente es seria, cuando una fuente no es seria, y por eso mismo en sus vidas viven absolutamente alimentados de las fake news. Así es. Oye, yo te puedo contestar la segunda pregunta. ¿Quién soy? Todavía tengo duda, pero ¿a dónde voy? Lo tengo claro, me tengo que quedar en la casa, no hay ni una posibilidad de ir para ni una parte. Ahora estamos en cuarentena, para ponerle un poquito de humor a este momento tan difícil que estamos pasando. Los quiero llevar a otro tema que tiene que ver con estas dos leyes que yo les digo que finalmente salieron, una que se demoró un poco y otra que se demoró bastante, 6 años en ver el tema de los ingresos de las autoridades.
tiene que ver un poco con esta pregunta que nos hicimos después de la entrevista del expresidente Ricardo Lagos. ¿Está dando el ancho la clase política en general y la oposición en particular en esta pandemia, cuando vemos que a veces se demoran proyectos que, si bien es cierto, todos quisiéramos más, como decía Sergio Vitar al principio? Otra cosa es con guitarra. Cuando tú gobiernas tienes que ver los recursos que tienes disponibles, cuántos de esos recursos los vas a necesitar si esta pandemia se alarga, y tú ves que cada una de las políticas que anuncia el gobierno hay un sector importante de la oposición que dice que no es suficiente, que debe ser con más plazo, que debe ser mayor monto, o ahora que se pone la cuarentena total, que está bien, pero que es inoportuna, que debería haber sido antes. Como que no están midiendo, no están dando el ancho al ver el contexto general. O sea, si bien es cierto, la cuarentena va a ayudar a bajar este ritmo acelerado que había tomado el nivel de pandemia, va a generar el otro problema. Sabemos perfectamente que la gente encerrada, hay gente que vive el día a día, que necesita ir a trabajar día a día. ¿Tiene el Estado recursos para mantener a toda la gente en un periodo largo de cuarentena, como lo han hecho otros países? Europa, hay países que han estado 2 meses en cuarentena, pero son países mucho más desarrollados que nosotros, que tienen recursos. ¿Tiene Chile los recursos para mantener a toda la población en cuarentena por 2 meses? Dejo planteado el tema, Sergio, porque la verdad que todas estas leyes que se demoran tanto, se cuestiona también si los políticos están persiguiendo más afanes de lograr hacerle un gallito o lograr hacer un punto de prensa para conseguir unos votos, más que estar preocupados de la verdadera solución del problema, que es mucho más global. Bueno, has tocado los 2 temas de 2 leyes que han salido. Una es la relativa a lo que se llama ingreso básico familiar. De ingreso de emergencia familiar. De emergencia. Sí. De emergencia para decir que es temporal, por la crisis. Pero hay una discusión más general que es el ingreso familiar universal, que es estable. Esa discusión se va a abrir en el mundo. Y me explico. Yo no pensé nunca que nosotros íbamos a estar en esto ahora. O sea, que un gobierno más bien cargado a la derecha diga que va a poner financiamiento directo a las personas. Siempre ese debate ha sido que eso puede alentar, en condiciones de normalidad, digo, la flojera, o que la gente no va a salir a trabajar, que si tiene seguridad, en fin. Y los otros han dicho, no señor, eso le da un piso básico, es de justicia y eso le da más garantía a la persona de subir. Pero llegamos a esto. Ahora, ¿será de emergencia o no? Lo dirá la historia, porque verá cuánto tiempo dura. ¿En qué sentido es esto? Es importante, porque tenemos, como yo calculo, un 30% de los chilenos están con trabajos informales, o que el subsidio de trabajo no les alcanza. Entonces, la primera prioridad es comer, y que los niños puedan comer y la familia pueda comer y no se produzca una crisis mayor. Me parece buena la decisión que se tomó. La discusión ¿es suficiente 60, 70 mil pesos por persona al mes, o tiene que ser más? ¿Tienen que ponerse 300.000 a la familia? Esa discusión siempre ya está abierta, y es razonable que esté abierta, y hay que ver cuánto alcanza. Pero lo que quiero mencionar además es 2 cosas. Uno, la CEPAL. Acaba, si lo ven los auditores que nos están viendo o oyendo, acaba de hacer un informe muy importante hace 2 días, y en que calcula, porque Chile es uno de los que está mejor parado. Chile, el que tiene la tasa de pobreza hasta ahora más baja, y la tasa de extrema pobreza más baja de América Latina. O sea, nosotros estamos, ponte tú, en 10, 8% de pobreza, 10% y 2 de extrema pobreza. Pero el resto está en 30% de pobreza. ¿Qué? El 3,4% del producto. Dice, hay que moverse en esa dirección. Si no se puede al 30%, partamos con el 10, con el 20, con el 30 y vamos subiendo. Pero si no hacemos eso, en un cuadro de extensión de la pandemia y de crisis económica, acá vamos a tener una situación muy difícil. Entonces, está bien la ley que sacamos, hay que estarla viendo de cerca para ver cuánto dura. Está bien que no sea declinante, creo yo que fue un error plantear que decline el monto, porque las cosas como están hoy día van a durar bastante más, especialmente las económicas, y tenemos que discutir después, a largo plazo, si esto tiene que ser permanente y cómo se financia una cosa de ese tipo, y eso supone cambios tributarios.
Estoy de acuerdo en la corrección de que no decline, porque el declinamiento tiene un incentivo en periodos normales de que la gente sepa que no va a tener siempre el mismo ingreso para que no se sientan los laureles y salga a buscar pega. En condiciones como las actuales, obviamente que no puede salir a buscar pega. Entonces, ahí había un error que yo lo reconozco. No estoy de acuerdo dentro de las alternativas que pone la emisión, porque la emisión no es otra cosa que un impuesto a la gente más vulnerable. La emisión finalmente hemos visto que en los países que se aplica sin respaldo genera una inflación que al final de cuentas... Estoy hablando de los otros países. Estoy hablando de los otros países porque no estoy hablando de Chile, porque Chile tiene una deuda que le permite endeudarse y no emitir. Pero hay otros países que están con 100% de deuda sobre el producto, que nadie le presta plata y ahí están fregados. Bueno, por eso, pero hay gente, tú escuchas a gente, auditores, que pone a Argentina como ejemplo de lo que hay que hacer, y Argentina está en uno de esos casos. Argentina está acopado de su deuda, y lo que está haciendo el presidente, y lo ha dicho, a mí me da lo mismo tener un país más pobre, lo importante es tener un país más igual. Y a mí me parece que ese tipo de política, por lo menos en Chile ya nos dimos cuenta que estaba radicada, aunque hay algunos que la añoran y quisieran volver a eso, pero afortunadamente tuvimos gobiernos los últimos 30 años, 40 años, gobiernos responsables que de alguna forma erradicaron ese tipo de práctica. Así que yo creo que la emisión en ningún caso es una alternativa. Magdalena. Bueno, de hecho yo comparto contigo, Checho, ese punto, y di un ejemplo el otro día en un programa que estaba entrevistando a Eric Handel Rondanelli, gran economista, y efectivamente estábamos hablando de esa forma infantil de ver la economía. ¿Y qué habla de la forma infantil de entender la economía? Primero, pensar que la economía es algo ajeno, así como lejano, la economía, ¿ya? Y no, la economía es todo lo que hacemos todos los días y estamos inmersos, somos parte de la economía. Segundo, pensar que la plata está disponible, el dinero es abundante y disponible y que está ahí, que es como la visión así como de los niños. Yo siempre di el ejemplo de que cuando de repente mi hijo me dice, mamá, cómprame tal cosa, y le digo, no tengo plata. Y me dice, mi hijo, está en primero básico, me dice, paga con tarjeta. Y yo le digo, no, pues mi amor, la tarjeta tiene que tener plata y yo para eso tengo que poner plata, tener la plata para poder pagarlo, y le expliqué, y mi hijo de primero básico me lo entendió hasta allá. Y es más, después me preguntó otra vez, me dijo, mamá, ¿me compras algo? ¿Tienes plata en la tarjeta? Entonces, efectivamente esas cosas se pueden entender. Volvemos a la educación, no hay educación financiera, la gente no entiende conceptos económicos que son esenciales y ni siquiera entiende eso. Tampoco por lo mismo tenemos este endeudamiento permanente que hace que la gente en el fondo entre en este loop que los ahoga, sin duda, pero que parte por la responsabilidad individual. Nuevamente volvemos a lo mismo, la responsabilidad individual. Pero lo otro que es importante es entender que la economía es igual que un organismo vivo, que el cuerpo humano, ¿ya? Y que efectivamente cuando un médico, y ahora que estamos en pandemia, esto nos hace mucho sentido, atiende a un paciente por un problema que tiene en el pulmón, lo primero que le pregunta es si tiene otros problemas anteriores, porque dependiendo de los problemas anteriores que haya tenido, qué tratamiento le va a dar, porque eso que le puede hacer bien para el pulmón, le puede terminar afectando otro órgano. Y por lo tanto, cuando uno toma de alguna manera el tratamiento médico, ese tratamiento médico ve el cuerpo completo como un sistema. Pero la economía es igual. Y por lo tanto yo de pronto hago una ley que se ve muy bien. Y por lo tanto la aplico porque eso suena bien. Pero esa ley afecta a otras cosas. Y por lo tanto en la economía todo está relacionado. Y de pronto yo quiero hacer una ley que proteja el empleo, ¿ya? Y que quiero que la gente no la despidan. Pero tomo medidas, y por eso voy a tocar el tema del asunto de Cencosud, que fue lo que salió, pero el tema de que no puedan repartir las utilidades, y efectivamente las utilidades van no solo a pagarle a las personas que son accionistas, sino que cada empresa tiene cascadas hacia arriba que tienen que pagar una serie de, incluidos los impuestos. Y cuando no pueden pagar, de pronto dicen, bueno, perfecto, no nos vamos a acoger a la ley, vamos a hacer el gasto, vamos a despedir. Y cuando salgamos de esto, y ahí viene la pregunta, ¿qué es Cencosud? Cencosud es muchas empresas, pero entre ellas hay mucho retail. Si hay algo que va a cambiar a la salida de esta pandemia, va a ser el retail. Porque han vendido online y se van a dar cuenta y han mejorado sus ventas online y sus mecanismos, de manera que si hacen los despidos ahora y le pagan a esa gente,
Cuando salgamos de esto, no van a volver a contratar porque esas personas ya no van a ser necesarias. Entonces, de pronto una ley que quiere proteger el empleo termina afectando al empleo. Eso es lo mismo que pasa con los salarios mínimos. Uno le sube el salario mínimo y efectivamente hay empresas que dicen, bueno, yo tengo tanto para contratar gente, bueno, ahora no me alcanza. Antes tenía 10, pensemos en las pequeñas y medianas empresas, y ahora por el salario nuevo mínimo, bueno, tengo que contratar 8. Y por lo tanto, hay muchas medidas que tienen un buen espíritu, un buen sentido, pero como no ven la economía como un cuerpo, como un todo, terminan afectando de alguna manera y perjudicando y siendo peores para lo que se busca. No dan el remedio, no se cura el paciente, se enferma de otra cosa. Estoy muy de acuerdo contigo. Déjame leer un mail. Gonzalo Durán dice, Checho, a la élite y los dueños de este país jamás van a querer a un pueblo educado. Les conviene que seamos ignorantes. Necesitan mano de obra barata para maximizar sus costos y siempre ha sido en Chile. No, yo no creo en esas teorías conspirativas. Eso puede haber sido hace muchos años atrás. Hoy día yo creo que eso ha cambiado. O sea, que la gente de plata quiera tener empleados menos calificados, me parece una de esas típicas teorías conspirativas raras que dan vuelta por ahí y no lo veo así. Vamos a hacer la pausa de esta hora, volvemos con la última parte del programa. Muy bien. Dice Checho, Piñera en Chile no suspendió ni siquiera las clases para protegerlo. Fueron los alcaldes y muy por el contrario los que querían hacer volver a clases sin importar la condición de vulnerabilidad del sistema público. Esperaron que los contagios llegaran a 2.600 diarios para detectar cuarentena total. Nunca escucharon a los alcaldes y alcaldesas como Daniel Jadwe. Pidan perdón. Saludos Rafael Barrera. Menos mal que no le hicimos caso a Daniel Jadwe. Estaríamos tomando el remedio que quería traer de Cuba, que no sirve para nada. Por favor, seamos un poquito más responsable, por favor, les pido por favor. Isabel Margarita dice, hola Checho, Magdalena y señor Vitar, solo el título dice, las omisiones también aportan a los conflictos. Solo por el informe de la CEPAL el señor Vitar tomó conciencia de lo bien que estaba Chile en relación a nuestros vecinos. Qué lástima que no hizo ese mismo comentario en medio de la insurrección en nuestro país. Con mucho respeto, las omisiones también buscan un objetivo. Saludos y felicitaciones enormes a Magdalena. Isabel Margarita. No, yo, Isabel Margarita, escuché varias veces a Sergio Vitar decir que Chile no era el país que estaba peor cuando vino esta insurrección, así que me parece también injusta, como hay algunas quejas injustas hacia mi persona, también tengo que defender a mis queridos panelistas. Yo puedo no estar de acuerdo en algunos puntos con Sergio Vitar, pero no con mentiras, pues decir, oye, no, él no. Sergio ha sido un fiel representante de la concertación, no ha renegado del crecimiento y el desarrollo que ha tenido Chile durante los últimos años. Vamos a escuchar a la gente y volvemos con los comentarios finales de nuestros panelistas. WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, Magdalena, don Sergio. Tengo la sensación que en el tema de educación a los papás fuimos a comprar una torta y el pastelero nos pasó los ingredientes, la receta y nos dijo háganlo como puedan, porque todavía en este segundo trimestre de colegio estamos recién ordenándonos un poco con todo el tema de las clases online, que por cierto no son clases online, es un salvavidas al que estamos sujetos. Tiene mucha razón. Aquí en Chile siempre hay que desconfiar de las actitudes de las personas, porque todos esperamos que el vecino haga el esfuerzo y nosotros nos llevamos la parte más blanda.
Es terrible ver cómo todo el mundo trata de luchar contra esta pandemia y otros pocos irresponsables sin ningún tipo de precaución. Hola, Checho, buenos días. Ayer se decretó cuarentena total en Santiago y me parece, por algunas informaciones que tengo de algunos amigos, que la gente de Santiago se está viniendo a regiones a su segunda vivienda y a tratar de contagiar a todo el resto del país. Yo te pregunto, ¿el gobierno habrá hecho algún cordón sanitario? ¿Habrá alguna restricción para la gente de Santiago para que no se venga a regiones? Porque esto puede ser una ola que no la vamos a poder parar. Checho, respecto de la repartición de utilidades, y no tienen derecho. Ahora vamos a demonizar, repartir utilidades como demonizaron el lucro. No me parece. ¿Hasta cuándo esto de avalar esa idea de que el Estado es dueño de los recursos de los particulares? No es. Hola, Checho, Ricardo te habla y te saluda. Qué nefasto el raciocinio del chileno promedio de no reconocer la gestión del gobierno y ahora con la última medida caldo cultivo para seguir criticando de medidas tardías, etcétera, y enarbolar la nula gestión de, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico, de muchos alcaldes que lo único que han hecho es pasearse por canales de televisión para llevar agua a su molino. Una lástima. Nos queda muy poquito tiempo. Le voy a contestar a la primera persona que dice, es como que van al pastelero y le dicen, hagan ustedes la torta en materia de educación online. Este problema, querida amiga, es de todo el mundo. Yo tengo amigos en Italia, tengo amigos en Europa, en España, que me comentan que están aprendiendo todo. Ni los profesores tampoco saben en España cómo hacer las clases online. Por eso que te digo, mucho de esto nos toca como improvisación en todas las áreas porque es algo absolutamente nuevo, no lo conocemos. 30 segundos para Sergio Vitari y 30 segundos para Magdalena. Se nos fue lamentablemente el tiempo. Por favor, respeten los 30 segundos. Sergito. No te escucho. A ver, habla. No. Ahora sí. Ahí me conecté. Ahí no, sí. quería reiterar solamente de que cada riesgo, como el que tenemos en educación ahora, que hay muchos niños que no tienen acceso y que el sistema online no está funcionando, o los profesores no están preparados, o las conexiones internacionales no tienen la suficiente banda ancha, es una oportunidad. Y es por eso que creo que tenemos que tener una mirada esperanzadora que signifique, ahora podemos poner, y yo creo que el Ministerio de Educación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones debiéramos ver un plan de extensión de la llegada de online a todas las familias para el colegio. Eso es una cosa que creo que quería no esperar ni quejarse. Magdalena, los 30 segundos porque nos vamos. Bueno, lo que tienen que todos entender es que lo que estamos viviendo es único, es histórico, está cambiando, va a cambiar incluso el paradigma internacional, mundial, y es algo que no es conocido. Por lo tanto, sí, va a haber mucho ensayo y error, hay que tener flexibilidad, y sí, vuelvo a hacer el llamado de que hay que tener autorregulación. No solamente esperar lo que el gobierno diga, sino que cada uno hacer algo. No hay que decir alguien tiene que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y si cada uno dice yo tengo que hacer algo, al final todos vamos a hacer algo. Muchas gracias. Por último, quiero decirle yo a nuestros auditores, el abastecimiento de alimentos está requete contra garantizado, así lo han hablado todos los ministros del área de Economía, de Hacienda, de Agricultura. No se aglomeren hoy día en los supermercados. O sea, acuérdense que ya estuvimos en cuarentena, es cosa de meterse a la página de la comisaría, uno pide un permiso y va tranquilamente al supermercado. Uno ve como hoy día están las colas en todos los supermercados, en todos los almacenes. Eso ayuda, contribuye a aumentarla, si no se va a acabar el alimento. Eso por lo menos, por ahora, no tenemos problema. Así que sean conscientes y no se apuren en ir a comprar porque podrán ir el sábado, el domingo y la próxima semana. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Sergio Vitar. Fuerza, queridos compatriotas. Estamos pasando por un momento difícil. Estamos dando una guerra fuerte a un enemigo absolutamente desconocido. Cuando el enemigo se desconoce así, hay mucho de improvisación. Tengan una actitud positiva y crean en las autoridades
estamos en buenas manos para manejar la pandemia. Así lo dicen por lo menos hasta el momento las cifras. Que Dios los bendiga y si Dios quiere nos encontramos mañana con mi querido Garfield aquí en su programa Conectados con Agricultura. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.